Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta noche, como cada vez, para ver los hechos noticiosos que son noticias aquí en el resto del mundo. En este recuento anual de lo que ha sido República Dominicana, de lo que ha sido el mundo, hoy tenemos una entrevista con Héctor Rodríguez Pimentel, que nos va a hablar sobre su visión de lo que ha sido los puntos de avance, los puntos de retroceso, las debilidades, las fortalezas del gobierno y de cómo tenemos las perspectivas hacia el año próximo aquí en República Dominicana. Converso con Héctor Rodríguez Pimentel. Conversamos con Héctor Rodríguez Pimentel, dirigente reformista de toda la vida, dirigente balaguerista de toda la vida, un luchador a lo interno de su partido y con la visión de que el partido no muera, de que la idea, la ideología de Balaguer se mantenga. Gracias, Héctor. En tu juicio como político del país, ¿cómo está la actividad de cara al proceso electoral del 2024? Bueno, ¿Qué está pasando? Ahora mismo los partidos lo que se están es preparando para ese certamen. Ya están definidos, las tres fuerzas políticas principales tienen definidos sus candidatos. Y ustedes entran al juego ahora. Nosotros entramos ahora, nosotros estamos en la etapa preparatoria, pero vamos a participar, sin lugar a dudas, en ese proceso. Porque déjame decirte, mientras tanto nosotros podemos aportar mucho, porque el Partido Renovador Reformista es un partido que está integrado por personas de capacidad política, larga data en la actividad política, pero también de capacidad de Estado, o sea, de experiencia de Estado. La mayoría ahí hemos ocupado posiciones públicas. Entonces nosotros vamos a comenzar con propuestas. Ya estamos planificando hacer una rueda de prensa, puede ser semanal o cada 15 días, para tratar los temas que están afectando a la población. El tema de la soberanía. Nosotros queremos... ¿Cuáles son los temas principales? Sí, nosotros vamos a ir a Haití para plantear ahí nuestra posición con relación allá en Haití. Perdón, en Haití no, a Dajabón. Para plantear desde allá, en la frontera, nuestra posición sobre la parte migratoria, que ahí lo que ha habido en ese problema es descuido y dejar que la corrupción afecte el control migratorio. Porque todo el mundo sabe que ahí hay un negocio. Sí. Hasta que usted nos llame y diga, mire, se acabó ese negocio. Eso va a seguir. Porque mientras llevar un haitiano desde Dajabón hasta Santiago represente 10,000 pesos para el que lo hace, o llevarlo a Montecristi 5,000 pesos, van a seguir va a seguir la invasión haitiana. Mientras haya bandas que traigan parturientas a los hospitales dominicanos, si le cobren por eso, va a existir el negocio. Entonces, cuando hay que parar eso, de seco hay que pararlo. Y el gobierno ha hecho esfuerzos en los últimos... Ha hecho esfuerzos, sí. Está haciendo un esfuerzo últimamente, loable, y hay que aplaudirlo. Eso el presidente, a pesar de la presión que ha recibido de la comunidad internacional, de decir que él va a continuar las deportaciones, nosotros en su momento lo elogiamos esa posición, lo aplaudimos. Pero hay que seguir profundizando en eso, hay que terminar el negocio de la migración haitiana. Terminar el negocio. ¿Qué otros temas, otros temas, por ejemplo, a lo largo de este año han sido vitales para el país? Mira, otro tema importante. Ahora cuando hubo las lluvias copiosas que hubo en días pasados, la capital del 4 de noviembre colapsó el sistema de drenaje de la capital. Ese es un tema que nos toca a nosotros directamente, a los reformistas, porque eso funcionaba bien. Y aquí, por la ciudad es mucho más pequeña, la ciudad creció. No, casi la misma ciudad. La misma ciudad ha habido más habitantes. Por eso. Pero, ¿por qué la ciudad colapsa? Es porque no se le pone atención al drenaje. Y aquí se ha parado, por ejemplo, la construcción de los drenajes pluviales y los drenajes sanitarios. Se ha parado. ¿Ya ha habido alguna vez? Sí, pues, claro. Balaguer hizo varias plantas de tratamiento. Cuando hizo la avenida del puerto, hizo uno en Guachupita ahí. Hizo otra, reforzó la de Boca Chica, la hizo y que después colapsó por falta de mantenimiento. Es decir, se venía desarrollando un programa en este aspecto y en el asunto del drenaje pluvial.
que es otra cosa. Aquí los invernales y todas esas cosas no se limpian. Los plásticos, hay que eliminar ya definitivamente los plásticos de un solo uso en la República Dominicana. La mayoría de los países del mundo han prohibido eso. Y aquí, con la ley esa 225 que se aprobó recientemente para el destino de los desechos sólidos, se mutiló en el Congreso esa ley que prohibía la fabricación de vasos plásticos, de los tenedores plásticos, de los sorbetes, eso que plásticos, que son los que tapan los invernales en las calles y que producen una contaminación en los ríos y nuestras cañadas extraordinarias. Bueno, pues se sacó esa parte. Hay que introducir eso de nuevo en la ley, que vi en estos días que uno de los senadores pues, presentó un proyecto de ley para introducir de nuevo esa prohibición. Todos los países del mundo ya lo han hecho, aquí nosotros no. Entonces, todos esos temas nosotros los vamos a tratar periódicamente presentando propuestas, no solamente criticar por criticar, como es el estilo de la mayoría de los partidos, sino el tema de la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana, ese es otro tema importantísimo, porque ¿qué se está haciendo para la seguridad ciudadana en nuestros barrios, por ejemplo? Normalmente lo que se hace es que el programa Barrio Seguro, el programa qué sé yo qué, pero eso tú lo ves en prensa solamente, pero no se hace un plan. Tú ves esas medidas que tomó Chu Vázquez en Santo Domingo que se criticó mucho, en la provincia de Santo Domingo, se criticó el asunto de limitar la bebida alcohólica hasta las 12 de la noche. Esas son medidas que si vienen dentro de un plan general, son positivas. Pero si se presentan de sopetón así, la gente se sorprende, y tú cierras los negocios que vienen produciendo de un golpe, pues produce un impacto negativo, como lo produjo y hubo que echar para atrás las medidas. Sí. Pero tú te vas a cualquier capital del mundo, aún sea turística, Rudy, tú que has viajado mucho, y tú vas a las 12 de la noche a buscar una botella de whisky, tú no la vas a encontrar en ningún lado. No la encuentras. No la encuentras. Y incluso negocios de diversión hasta cierta hora. En Costa Rica cierran los restaurantes a las 10 de la noche. En Costa Rica te dicen, mire, señor, excúsenos, pero ya nosotros tenemos que cerrar. Y te voltean la silla. Ahora, como hacían antes. Ahora hay una placita, yo no sé si tú llegaste ahí, hay una placita que es cerrada, bueno, que ahí el gobierno permite que se venda bebida alcohólica hasta cierta hora, pero es cerrada con una gran seguridad. Entonces tú vas y te metes ahí. Pues ese tipo de medidas hay que comenzar a tomarla aquí. Aquí hay que trabajar mucho con las juntas de vecinos, con los barrios, con los jóvenes. Con la construcción de canchas y de los clubes, hay que reactivarlos, los clubes, y darle subvención a los clubes. Tú te recuerdas que en los tiempos de nosotros existían los clubes culturales y deportivos en los barrios. Y tú te afiliabas ahí y tú no te dabas el tiempo para salir de ahí jugando cualquier deporte, practicando la cultura. Eso se ha caído totalmente en la República Dominicana. Hay que volver a incentivarlo. ¿Y por qué? ¿Por el narcotráfico? ¿Por el microtráfico? Bueno, ahora los héroes de los barrios son los dembow, los que producen llamado dembow o la música urbana, la llamada música urbana, pues yo no sé si es música o es. Sí. La música urbana y el narcotráfico. El narcotráfico, los puntos de droga. Si tú enjuicias este año de gobierno, este año de gestión, este año de vida dominicana, ¿dónde tú ubicarías algún logro? ¿Dónde tú ubicarías algún retroceso? Mira, Luis Abinader ha sentado un precedente importante, que es la lucha contra la corrupción. Él ha avanzado algo en ese aspecto. El Ministerio Público Independiente ha hecho su papel. Ahora la impunidad ya tiene menos campo en la República Dominicana. Y la propia honestidad del gobierno. Esa prédica permanente del presidente de que el que mete la pata la va a pagar y que ha removido ciertos funcionarios, incluso de su intimidad, de la administración pública, yo creo que eso es positivo. Ahora eso hay que hacerlo definitivo ya para que no vuelva a repetirse en la República Dominicana. Esa es una parte. La otra parte, el presidente tiene buenas intenciones, el presidente Abinader, en cuanto a la planificación del desarrollo del país, pero lo está haciendo tan general, está abarcando tantos temas al mismo tiempo, que probablemente pasen los 4 años y no puede exhibir un solo logro importante. Por ejemplo, eso que está haciendo, que yo te hablé de desarrollar Pedernales, desarrollar Manzanillo para que la frontera tenga otro nivel de desarrollo, eso es positivo, pero lo va a terminar en los 4 años. Hay garantía de que el gobierno que venga puede continuarlo.
Entonces, esas son cosas, tú ves, que son positivas, pero que van a dar fruto a largo tiempo. Ahora, ¿qué ha exhibido de debilidad el gobierno? La falta de experiencia, que es lógico, un partido que tenía muchos años, que no gobernaba. Los funcionarios están demostrando en su gran mayoría impericia en el manejo del Estado. Eso ha hecho que muchas de las medidas no sean efectivas de las que se están tomando. Pero me imagino que adquirirán experiencia. Lo único que cuando la ven a adquirir, quizá ya el tiempo se agote. Bueno, pues están en reelección. Son apenas, bueno, si logran la reelección, sí, podrían tener experiencia. Y entonces tendrían 6 años más para hacer lo que tienen pensado. Podría, si lo logran, pero que eso está en si lo logran, ¿entiendes? ¿Tú crees que no es algo seguro. ¿Tú crees que la correlación de fuerzas políticas favorece o no favorece al partido de gobierno? Mira, déjame decirte. Y a una posible reelección. ¿Por qué gana el PRM las elecciones pasadas? Porque se dividió el PLD. ¿Solamente por eso? Bueno, esa es la causa principal. Okay. La otra, la gente se hartó de la forma de gobernar el PLD. 20 años con el mismo estilo, la corrupción campeando por todos los lados. Pero el factor principal fue la división. Se dividió y la división persiste. Entonces, por eso el PRM se le ve con posibilidades electorales. Pero está entonces el peligro de la segunda vuelta. Si hay segunda vuelta electoral, no se sabe dónde puede estar el asunto. Y faltan también, en esta contienda, faltan más elementos que se introduzcan, como por ejemplo el caso del Partido Nuestro, que viene a ocupar un espacio de la clase conservadora. Hay que observar a ver hasta qué punto puede crecer. Si crece hasta un punto y ocupa su lugar, el lugar que tenía el balaguerismo en el escenario político nacional, puede ser un partido decisivo en las elecciones que vienen. Hay mucha gente que piensa que el sistema de partidos en la República Dominicana se va agotando y que el hecho de haber ganado el PRM, incluso con Luis Abinader, que es una persona más joven en la actividad política, con apenas una presencia electoral previa, que fue la de la búsqueda de la presidencia en el 16, porque la otra fue como compañero de Hipólito Mejía, pero en el 16. Y esas divisiones del PLD, Leonel Fernández ya con una edad que va avanzando y es el único candidato de ese partido. El caso del mismo PLD, que tiene muchas figuras jóvenes, pero como que no tienen ese peso para el liderazgo político definitivo. Y la hecatombe del Partido Reformista, por ejemplo, para citar algunos casos, la gente piensa que el sistema de partidos puede ir debilitándose y que la gente va a votar por lo que muchas veces se teme, por lo menos malo, en un momento determinado. Déjame decirte, el colapso de los partidos políticos tradicionales es una realidad. De los tradicionales. Claro. ¿Y cuáles son los emergentes? ¿Y cuáles son los emergentes que no? Bueno, hay emergentes. Por ejemplo, el PRM es un partido emergente, aunque proviene del mismo PRD. Pero fíjate, el PRD prácticamente está colapsado. El Partido Reformista lo mismo. Y el PLD va en el mismo camino. Entonces tú ves que el PLD va en la vía del colapso y que eso va a haber un crecimiento de la fuerza del pueblo. Bueno, el PLD no se le está viendo manejarse con el mismo brío que tenía como partido. No, claro. Cada rato está empañado por renuncias de dirigentes importantes. Sí. Mire el caso de Julio César Valentín, un dirigente de gran importancia en el Cibao. Y otros que van abandonando ese partido y entonces tiene la fuerza del pueblo ahí que vive en una labor permanente de sustracción de dirigentes. Ahora bien, todavía los partidos políticos aquí son un poco fuertes porque los procesos en la República Dominicana se dan rezagados con relación al resto de América Latina. Fíjate que la independencia nuestra fue en el 44. Sí. Pero todas las independencias se produjeron en América Latina del 11 al 20, de 1811 al 1820. Todas. Menos la República Dominicana, que fue en 1844. Es decir, quizá por nuestro aspecto insular, nosotros estamos siempre un poco rezagados, pero ya ese proceso de decadencia de los partidos tradicionales se va manifestando, como tú señalas, porque ya esos partidos van quedando atrás y van teniendo relevo. Ahora, nunca los partidos van a ser sustituidos por personas particulares, porque siempre
porque de acuerdo a nuestras leyes hay que tener un partido. Sí. Ajá, tú ves, nosotros vamos a formar un partido, ahora tenemos que cumplir con requisitos de la Junta para legalizarlo, porque no podemos tener candidatos en clubes rotarios, ni en la sociedad civil, tienen que ser partidos políticos. Entonces los partidos lo que van es sustituyéndose, siendo relevados por otras generaciones, que si fueran inteligentes los líderes políticos tradicionales, propiciaran ellos esa transición hacia las nuevas generaciones, pero no lo hacen. Todo el que llega presidente de un partido utiliza los recursos de la Junta para perpetuarse en la posición. Y todo el que ha sido presidente quiere volver a ser. Es decir, no hay rotación, no hay relevo. Entonces, como no hay relevo, se forma una represa y esa represa lo rompen los partidos emergentes, como es el caso el partido nuestro, el Partido Renovador Reformista, porque si no hubiese habido esa represa en el PRCC, nosotros no hubiésemos tenido la necesidad de salir de ahí. Pero si no hay democracia interna. ¿Y no apunta eso a la posibilidad de que los mismos partidos como plataforma para poder jugar en el sistema democrático de elección comiencen a buscar o procuren buscar o acceder la entrada de personas que no son políticos para posiciones públicas? Porque la gente pueda comenzar a decreer de los políticos, sí, aunque usen los partidos como las plataformas. Ese es un mecanismo que utilizan, porque es más fácil buscar gente así que propiciar la democracia interna. Aquí tenemos que ya definitivamente modificar esa ley de partidos para introducir las primarias como único método de elección de candidatos y de los directivos de los partidos. De las dirigencias. Sí. Que no haya forma de que alguien pueda acceder a un cargo público de elección popular o a una posición de un partido que no sea por la vía de la votación de la militancia. Hay que dejar de tenerle miedo a eso. Aquí tenemos que venir al sistema norteamericano. Tú ves los Estados Unidos ahora, ellos comienzan ahora su proceso interno de los partidos. ¿Sabes cómo es que lo hacen? Son primarias abiertas de la población. Sí. Y la gente se inscribe cada vez para claro, y los padrones de los partidos se van rotando cada 4 años. Claro. Aquí ahora la Junta tiene un rollo con eso de los padrones, que la gente está en 2 y 3 partidos diferentes y no hay forma de limpiarlo. Y no lo van a poder limpiar, porque ellos quieren padrones permanentes de los partidos y no es así. La gente la gente se muda de un lugar a otro cada 4 años. Y hay gente que se aparta de la política. Entonces, ¿qué es lo que hacen los Estados Unidos? Bueno, vamos a hacer una primaria donde todos los partidos concurren el mismo día, a unas primarias. Entonces tú eres, vamos a suponer, tú eres demócrata y tú vas a esa primaria y tú buscas la boleta demócrata y votas por los candidatos de la boleta demócrata. Y a partir de ahí ya tú estás en el padrón de los demócratas. El que es republicano busca la boleta. Entonces, y ahí se conforma el padrón republicano y el padrón ese día. Son padrones más reales. Y eligen sus candidatos. Son más reales. Y eligen sus candidatos. Y ahí salen los delegados. Y salen los delegados y sale todo. Entonces, aquí tenemos que volver a hacer eso. Pero aquí lo que hacen, mira, asamblea de delegados. Yo mando una lista a la Junta y la Junta lo acepta y ya esos son los que me eligen a mí. Hasta las encuestas, en la ley está la encuesta para elegir el candidato aquí. O sea que tú puedes decir, vamos a buscar una encuestadora, sí, amiga mía, para que diga que estos son los candidatos. Y estos son. Y estos son. No ¿Tú crees que el 2023 puede ser un año de transformaciones o de reacomodamientos de la vida política, de la vida económica del país? 2023. Es un año preelectoral, ya se va a hablar nada más que de política. Pero siguiendo las mismas plataformas de ahora. Sí, la misma, porque imagínate, a menos que nos surja otra cosa. Nosotros vamos a estar en el ruedo, el partido nuestro, sí, en el 2023. Pero ya se va definiendo todo. Ya en febrero va a faltar un año para las elecciones de febrero del 23, va a faltar un año para las elecciones de febrero del 24, que son las municipales. Que y son ya ahí estamos en elecciones definitivamente. Fíjate cómo se está dando ya el movimiento de la gente, se está reacomodando los partidos para las alcaldías. Así es. Bueno, tenemos tiempo por delante y tiempo que vamos pasando. Esa es la vida. Esa es la vida, Rudy. Lo que pasamos y lo que tenemos por delante. El presente es el futuro inmediato. Ahora, lo que hay que procurar siempre es que cada vez que pasa el tiempo, poder avanzar un paso. ¿Y lo estamos haciendo? En el país. Sí, yo creo que sí, que se está avanzando en algunos aspectos, en otros nos quedamos rezagados. Mira el caso de la educación dominicana.
la calidad de la educación cada vez peor. Cada vez peor. Y fíjate la frustración. Y más inversión. La frustración que tuvimos ahora en los 2 primeros años del gobierno, que lo ha denunciado el propio ministro de Educación, el nuevo, que ha denunciado todas esas cosas que se hicieron y la calidad de la educación para abajo. Ahora queremos degradar el examen que se le da a los profesores en las universidades para optar por el magisterio. Un disparate. O sea, degradarlo, ponerlo más bajito de nivel para que ellos puedan pasar, porque se queman la mayoría. Bueno, ¿entiendes? Entonces esos aspectos tenemos que irlos superando, ya la educación, la seguridad social. Aquí hay que hacer cambios sustanciales en esa ley 8701 para que sea una ley orientada a los trabajadores y no a los empresarios como está actualmente. Claro. A los que van a los hospitales. A los que van, sí, a los trabajadores, que son los asegurados. Y sus familias. Y sus familias, pero ahora no, ahora está orientado a las ganancias de la ARS y la AFP. Y por eso tuve tanta protesta y tantas cosas en el país. Vaya usted a ver. Gracias a Héctor Rodríguez Pimentel por conversar con nosotros sobre estos temas nacionales. Ustedes permítanme la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La Voz de los Estados Unidos de América, VOA, en su foro interamericano de cada semana, ha hecho un recuento sobre los temas centrales del debate en América Latina y en otras latitudes. Entrevistas puntuales y además de eso, el planteamiento de las situaciones nos lo presenta en este resumen Gonzalo Abarca, de La Voz de los Estados Unidos de América. Este año se realizó en Los Ángeles, California, la 9ª Cumbre de las Américas y se hizo con un telón de fondo de una pandemia que ha devastado prácticamente todo el continente, la economía debilitada y también una democracia que no toma tracción en muchos países del continente, de acuerdo a organismos de derechos humanos y civiles. Sobre el legado de este foro interamericano me acompañó la expresidenta de Costa Rica, doña Laura Chinchilla, y la exvicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. A la expresidenta Chinchilla le pregunté sobre el compromiso de los países con los acuerdos del encuentro. Esto fue lo que respondió. Falta un poco más de voluntad política para poder pensar en plataformas regionales. Lo pongo en estos términos. América Latina viene saliendo de la peor de sus crisis en los últimos 100 años y en momentos tan complejos como cuando América Latina llegó a tener 30% de las muertes del mundo por COVID, con tan solo 8% de la población, recibía apenas 7% de las vacunas del mecanismo COVAX. Y fuimos incapaces de hablar con una sola voz para poder gestionar regionalmente las ayudas que necesitábamos. Lo mismo ha pasado en materia económica, es decir, no pareciera haber interés, por lo menos de parte de algunos gobernantes, de hacer planteamientos a escala regional. Las intenciones del presidente Biden son las mejores, pero me temo que América Latina misma no tiene mucho interés en que se le ayude, y eso también se refleja en una región que ha venido perdiendo cada vez más relevancia a nivel global.
Ahora, señora vicepresidenta Ramírez, ¿cuál fue el compromiso que sobre la migración venezolana logró su país con Estados Unidos en esta cumbre? ¿Cómo contener al menos lo que las instituciones de derechos humanos llaman la peor crisis humanitaria del continente? Bueno, ustedes saben que Colombia tal vez es el único país que puede poner la cara en alto con orgullo y decir hemos sido el país más solidario, el más generoso, el más responsable, porque aquí tenemos que entender que el tema de la migración también implica un principio de corresponsabilidad. Si Colombia cerrara los ojos y dijera que todos sigan subiendo para Estados Unidos, pues acá habría por lo menos 2 millones de personas más. Y nosotros hemos asumido este estatuto de protección temporal con una gran dedicación, no porque nos lo haya pedido Estados Unidos, porque eso hace parte de la esencia colombiana, la solidaridad con el pueblo venezolano. Pero acá no nos podemos olvidar que este tema de la migración es la consecuencia de otra serie de problemas, la falta de oportunidad, la falta de desarrollo económico, la falta de inversión, la falta de una mirada de Estados Unidos a todo el hemisferio como parte realmente de un todo donde necesitamos el progreso de todos. Debe haber un verdadero acceso a mercado, tiene que haber inversión. Estados Unidos influye mucho en la Junta del Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Debería haber recursos de financiación de largo plazo para la reconversión de todo el aparato productivo, para integrar cadenas de valor enlautado a la producción de alimentos en la industria. Y de eso es que se trata realmente una cumbre como esta. Claro. Porque de lo contrario estaríamos simplemente haciendo una vez más el diagnóstico de la migración y no va a pasar nada. Bien, señora expresidenta Chinchilla, voy a retomar lo que ha dicho usted sobre la voluntad política. Mi pregunta es, ¿cómo lograr, usted como centroamericana, la estabilidad democrática en Centroamérica? Sí, Gonzalo, gracias. Quiero comentar nada más brevemente sobre precisamente las reflexiones de la señora vicepresidenta Marta Lucía, en el sentido de que efectivamente hay que ir mucho más allá de las buenas intenciones. Y parte quizás de lo que faltó en esta cumbre fue haber sido consistentes entre esa visión que presenta el presidente Biden a la región y la movilización de recursos. Nos hace falta ver más la integración de instituciones financieras como el BID, como los recursos del Banco Mundial, como todos los bancos regionales y los mismos esfuerzos de recursos de los Estados Unidos. Creo que en donde se le lavó la cara a esta cumbre fue precisamente en la oferta que reafirmó y los resultados que ya presentó la vicepresidenta Kamala Harris y que tienen que ver con los 3 países del Triángulo Norte. Pude estar con ella en una sesión de trabajo con algunos de los que están comprometiendo los recursos y lo más importante es que hay métricas específicas para poder medir ese avance y ya los compromisos están sobre la mesa. Aquí la parte decepcionante en esta ocasión fue que precisamente esos 3 receptores de esa cooperación no se hicieran presentes en la reunión. Pareciera que ese programa va a tener que hacerse con el sector privado, la sociedad civil y a pesar de los gobiernos. Estados Unidos continúa dividido sobre el tema del aborto. En junio de este año, la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo Roe versus Wade, que establecía el derecho constitucional al aborto y que data de 1973. Para conocer el pro y el contra de esta decisión, me acompañó la doctora María Herrera Mellado, experta conservadora, y también la doctora Paula Ávila Guillén, presidenta del Women's Equality Center. Les pregunté sobre el legado de Roe versus Wade. Mira, el legado, y yo siempre he dicho, Roe fue el piso. Y parte, creo que de la razón por la cual hoy no existe es porque nunca luchamos para que se ratificara y fuera un poquito más allá. Pero el legado era que protegía que las decisiones que se tomaran en la esfera privada fueran algo que no le pertenecía a los estados, que le pertenecía a la persona que está afectada. Y la razón de hacer esto es porque en los países, y me alegra que hablemos de Guatemala y quisiera que habláramos de El Salvador y de Nicaragua y de Honduras, que son los países que criminalizan el aborto completamente o muy parecido a cómo va a pasar en los estados, y es que las políticas de criminalización nunca reducen los números de abortos. La persona y la mujer que va a abortar lo va a hacer independiente del estatus legal.
Lo que cambia es cómo aborda. Si lo hace en situaciones de salubridad, si los hace en situaciones de higiene, si tiene el privilegio de viajar a otros lugares, o si lo va a tener que hacer en situaciones que no son seguras. Todos los países que tienen criminalización absoluta del aborto tienen problemas de mortalidad materna muy altos, tienen problemas de criminalización de mujeres que incluso tienen pérdidas naturales de los embarazos y que no pueden probar en ese momento que lo que tuvieron fue una pérdida natural, y se estima aproximadamente que va a subir un 13% la mortalidad materna en los estados que están prohibiendo el aborto en este momento en Estados Unidos para el siguiente año, y después que suba un 24% en esos estados. Ahora, María, voy a retomar lo que está diciendo precisamente Paula. ¿Qué deja, en tu opinión, Roe versus Wade en la sociedad estadounidense? ¿Y por qué está en este momento su derogatoria ha resultado tan polémica? Deja a millones de niños estadounidenses muertos, asesinados por madres y por padres irresponsables, y por legisladores y políticos como Joe Biden y los congresistas y senadores que han apoyado estas políticas de infanticidio. Por otra parte, deja un legado que dañó durante muchos años y que ensució la Constitución de los Estados Unidos, que en ningún momento reconoce el derecho al aborto, porque no es un derecho, porque acabar con la vida de un ser no nacido no puede ser nunca un derecho, porque como política pública debemos defender la vida a toda costa, porque la vida sí es un derecho natural, porque la vida sí está reconocida en todas las constituciones del mundo. Veamos, porque yo sé que Paula quiere intervenir ahora, pero primero vamos a ver lo que dijo el expresidente Donald Trump sobre este tema. La Corte entregó una victoria a favor de la Constitución, una victoria a favor de la majestuosidad de la ley, pero sobre todo una victoria a favor de la vida. Bueno, Paula, tu opinión, el expresidente Donald Trump diciendo que ha sido un fallo a favor de la vida. Yo siempre me pregunto cuando escucho ese tipo de circunstancias, ¿es qué pasa con la niña de 12 años que ahora va a ser obligada a parir a su hermano? ¿Qué va a pasar con la mujer que tiene un embarazo ectópico y que los médicos no van a saber cómo atenderla porque sencillamente ya han pasado los casos, tienen que llamar primero a sus abogados para saber si legalmente pueden atenderla o no? ¿Qué va a pasar con la madre que tiene un embarazo deseado y va a ser obligada a llevar a término un embarazo que no va a ser viable porque ya se sabe que no va a ser viable? Entonces, yo quiero que nos concentremos muchísimo en pensar cuál es nuestro objetivo. Si nuestro objetivo es reducir los números de abortos, yo estoy de acuerdo con eso, y existen políticas públicas efectivas para reducir los números de aborto, que incluyen acceso a anticoncepción, acceso a educación sexual, y siempre va a haber casos en los cuales el aborto va a ser necesario. Pero irónicamente, las personas que se oponen al aborto también se oponen a políticas de educación sexual y de anticonceptivos. Eso es precisamente lo que quiero hablar con María ahora. María, acabar con el aborto ha sido, un tema central de la política republicana. Sin embargo, muchos republicanos temen que esta decisión de la Corte les puede perjudicar en este año electoral. No, para nada. Yo creo que es importantísimo que celebremos este hito histórico y que nos unamos más que nunca, porque los republicanos, los conservadores, somos patriotas, somos defensores de la vida, y además, ante el desastre que está llevando a cabo esta administración en política económica, en política exterior, la crisis fronteriza jamás antes vista, y si tanto nos duele y si tanto le duele a las mujeres en este país, debería hacer muchísimo más, sin embargo no lo hace. La salud pública sigue siendo tema principal en la agenda ciudadana y política de Estados Unidos. En agosto, el presidente Joe Biden declaró el brote de la viruela del mono como una emergencia de salud pública. Para analizar el tema, me acompañó el doctor Fabián Sandoval, presidente del Instituto Emerson para Investigación Clínica, y el doctor René Nájera, epidemiólogo, profesor de la Universidad Johns Hopkins. Le pregunté al doctor Nájera si estábamos ante una nueva pandemia. Esto fue lo que respondió. Mira, la definición tradicional de una pandemia es una epidemia que ocurre en 3 o más continentes. Entonces creo que ya llegamos a esa definición.
Europa, Norteamérica y Sudamérica, o si consideras América como un solo continente, pues sí. Que vamos a ver más casos, claro, los vamos a ver porque nos falta vacuna, porque se ha incrementado el número de pruebas disponibles, entonces más gente está haciendo la prueba y como lo vimos con el COVID, más gente va a ser diagnosticada y va a continuar el contagio. Entonces sí, esto se va a convertir en un problema aún mayor. Depende de nosotros y las precauciones que tomemos como el público y las autoridades de salud pública lo que hagan, de qué tan peor se pueda convertir todo esto. Ahora, doctor Sandoval, ¿cómo sabe la persona si está contagiado de la viruela del mono, no del COVID-19? Muy buena pregunta, Gonzalo. No se sabe inmediatamente porque los síntomas son muy parecidos. Es la fiebre, el cansancio, un poquito de inflamación de los ganglios, dolor del cuerpo, pero van a empezar a ver ese sarpullido. Y cuando ven ese sarpullido, vamos a empezar a ver eso. Ahora, muchos casos de esta cepa nueva no empiezan con los síntomas tradicionales de la fiebre, sino directamente con el sarpullido. Y ahí es que sabemos que estamos frente a este virus. Ok. Ahora, doctor Nájera, ¿qué debe hacer una persona si presenta los síntomas de la viruela del mono? Número 1, contactar a su médico, inmediatamente hacer una cita para la consulta médica. Número 2, aislarse en la casa, como lo aprendimos con el COVID, alejarse de los demás. Número 3, pues en caso de que alguien más en la casa sea contacto de ellos, íntimo, próximo, por mucho tiempo prolongado, pues también que esa persona haga la consulta médica, porque también pues puede haber sido infectada y va a necesitar el tratamiento. Y también pues la gente que está de alto riesgo de ser contagiada, gente que conoce a gente con esta infección y ha tenido contacto íntimo prolongado y cerca con ellos, pues también considerar tomar la vacuna. Ahora, doctor Sandoval, la pregunta aquí ¿es la viruela del mono mortal? Si alguien está contagiado de la viruela, ¿es prácticamente una enfermedad mortal o todo lo contrario? No es mortal. Y lo interesante es que hay dos cepas, la cepa del Congo y la cepa del oeste. La cepa del Congo tiene un 11% de mortalidad. La que estamos viendo en el lado oeste, que es la que estamos aquí, es 1% de mortalidad. O sea, no fallecen, pero sí hay que manejar los síntomas muy cuidadosamente, porque ¿qué ocurre, Gonzalo? Si empezamos con tantos pacientes, se nos acaban los recursos y ahí es el problema. Con la escasez de recursos, muy bien. Ahora, doctor Nájera, es común, se está hablando y lo hablamos en un principio, ahora quiero la opinión del doctor Nájera, se habla de que la comunidad homosexual tiende a reportar más casos de viruela del mono. ¿Por qué? Mira, siempre en la epidemiología, en el estudio de las enfermedades, la señal nos llega con la gente que está en más alto riesgo. Siempre hablamos de los niveles de riesgo, de alto a mínimo. Nadie tiene cero riesgo, todos nos podemos infectar de esta fiebre. Pero la gente con el más alto riesgo son los que vemos primero. Cuando hay un brote de enfermedad causada por una medicina o una comida, la gente que más come esa comida o toma esa medicina es quien vemos primero. No quiere decir que el resto de nosotros estemos inmunes. Entonces, en este caso se dio que la comunidad de hombres que tienen sexo con otros hombres fueron los que tienen el más alto riesgo y somos los que están siendo contados con más altos números por el momento. Ya vimos que hay niños que han sido infectados, ya vemos que hay gente heterosexual que tuvo contacto con otras personas. Entonces vamos a ver más de esas personas a cómo se expande la epidemia. Como nunca antes, la crisis climática golpea cada continente del mundo. Sequía en las Américas y África, inundaciones en Asia, destrucción de cultivo y migraciones forzadas son solamente algunos de los impactos inmediatos de este fenómeno. Pero ¿cuál es verdaderamente el gran desafío energético y cómo afecta al clima? Para esto me acompañó en foro el doctor Tomás González, quien es exministro de Energía de Colombia. También Javier Sierra, del Sierra Club, la organización ambientalista más grande de Estados Unidos, y Krishna Murphy, quien es miembro del Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación. Le pregunté a Krishna sobre los efectos en América Latina. Mira, yo te puedo decir que el cambio climático está teniendo muchísimos impactos en la seguridad alimentaria. Lo que está siendo comentado es el impacto en la producción agrícola. Y bien lo mencionaba Catherine en su reporte. Actualmente se espera que haya pérdidas catastróficas. Este año incluso
En lo que va del año ya se han perdido más del 20% de la producción de frijol en un solo evento en las inundaciones de Guatemala. Pero además de eso también se espera, en general, no solo este año, pero a lo largo de los años, que las sequías tengan un impacto devastador en la producción agrícola. Te puedo comentar que en el corredor seco de Centroamérica, que es la parte occidental, la parte del Pacífico de países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, los últimos 20 años han sido años de bajas de lluvia. Y eso también está teniendo un impacto devastador en las comunidades, en la producción que tienen. Ahora, Tomás, estamos ante una nueva, ¿crees tú, una nueva disrupción de las cadenas de suministro de igual o mayor magnitud a lo que ocurrió por culpa de la pandemia, ahora por cuenta del calentamiento global, obviamente? Pues es difícil saberlo con precisión. Lo que sí nos dicen los científicos del clima es que el cambio climático hace más probable que haya eventos extremos de clima. Nos dicen también que es difícil atribuirle a un evento específico qué tanto dependió de los cambios de clima, pero sí sabemos que se van a hacer más frecuentes y las cadenas de logística van a tener que adaptarse sin lugar a duda. Pero estos eventos extremos tienen un gran impacto que afecta siempre a los más vulnerables, pérdidas de ingresos, problemas con la disponibilidad de alimentos, pero cuando nos vamos al lado de la solución, cuando pensamos en lo que tenemos que hacer para combatir el cambio climático, también encontramos ahí un montón de retos que afectan además particularmente a los más vulnerables. Lo que las sociedades nos han mostrado es que a medida que se van desarrollando, requieren más energía para mejorar su consumo, mejorar su bienestar, mejorar su calidad de vida. La energía y el progreso van de la mano. Lo que estamos teniendo que hacer ahora es cambiar el modelo de desarrollo. Lo que estamos teniendo que hacer es, necesitamos más energía, pero tiene que ser una energía más limpia. Y eso supone enormes retos, porque la energía que es de más altas emisiones, es energía que es mucho más conocida, es energía que conocemos las cadenas de logística, es energía que es más confiable, pero es energía que emite más. Y esa transición es lo que tiene tan preocupados a tantos gobiernos en América Latina. Claro. Ahora, Javier, ¿temes que esta sequía global que afecta a la agricultura, de la cual ha hablado Krishna, lleve a una mayor presión sobre el Amazonas, que ya está siendo devorado, por cierto, por la agricultura industrial? Realmente lo que está ocurriendo con el Amazonas, el pulmón del mundo, es realmente preocupante. Ya hay amplias zonas de la selva amazónica que se están convirtiendo en una sabana en lugar de en el pulmón del mundo. Yo creo que es importante hacer énfasis en que América Latina es la región del mundo más castigada por la crisis climática. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, la región gasta el 4,5% de su Producto Interior Bruto en solo paliar las desastrosas consecuencias del clima extremo. Esto deja prácticamente nada o muy poco para el desarrollo y preparación de nuestras sociedades para confrontar el reto climático. Por otro lado, la región es riquísima en energía limpia y renovable. Chile, por ejemplo, es uno de los países del mundo con más recursos climáticos, con un desierto de Atacama riquísimo en potencial solar y una costa larguísima, prácticamente la más larga del mundo, que también con un enorme potencial eólico. Pero la región necesita ayuda de los países más ricos que han contribuido más a la crisis climática, como Estados Unidos, China, la Unión Europea, Australia, Canadá, etcétera. La cumbre climática de 2015 se comprometió a invertir $100.000 millones para que países emergentes se hagan más resilientes climáticamente y para dar el salto a una economía de energía limpia y renovable. Pero hasta el momento, estos solo han sido promesas huecas. Imagínate. Ahora, Tomás, vamos a retomar lo que has dicho. Los gobiernos están contemplando extender la vida útil de sus plantas, imagínate, de energía nuclear para no quedarse sin electricidad. Ahora, ¿esta es una alternativa recomendable en tu opinión? Rápidamente. Por supuesto, por supuesto. Mira, ¿qué nos ha mostrado la crisis de Ucrania y Rusia? Lo que nos ha mostrado esa crisis es que necesitamos pensar también en la confiabilidad y en la seguridad del abastecimiento. La energía nuclear tiene la ventaja de que nos da esa confiabilidad, nos da esa seguridad en el abastecimiento y tiene muy bajas emisiones. Entonces, mal haría el mundo en decir, démosle la espalda a la nuclear cuando necesitamos avanzar en ambos frentes, confiabilidad y bajas emisiones. Ahora, Javier, muy rápidamente, se nos acaba este segmento. ¿Qué opinas de lo que dice el doctor González? Porque tú has hablado precisamente de fuentes alternativas y verdes. ¿Tu opinión, Javier? La energía nuclear no es la solución. Construir una central nuclear
pues se tarda entre 15 y 20 años, es extremadamente caro, extremadamente peligroso también. No tenemos este tiempo. La solución está en la energía limpia, la energía eólica, la energía solar, la energía de las corrientes marinas, de la geotermia, etcétera. En este sentido, la tecnología está avanzando a pasos agigantados. Ahora mismo la energía más barata del mundo, con mucho, es la energía solar. Hay un complejo solar en el Oriente Medio ahora mismo que está generando 1 kilovatio hora por solamente $1.50. En Estados Unidos el consumidor promedio paga 10 veces más por la misma cantidad de energía. Las soluciones ya están aquí. Lo que no podemos es seguir con la misma historia de combustibles sucios y peligrosos. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por su compañía en esta hora, en esta noche, aquí por Color Visión y otras plataformas de la televisión dominicana. Mañana seguiremos aquí, en Oye País. Pasen un feliz resto de esta noche. Yo soy Rudy González.